Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Ha revivido episodios sobresalientes del pasado gallego y nacional, como su conocida serie de la tauromaquia. También ha pintado los milagros del apóstol y, ¿por qué no?, ha penetrado profundamente en la tradición lírica gallego-portuguesa. Son muy conocidas también sus féminas, de las que hablaremos, de una larguísima y dilatada trayectoria. Para hablar de su vida lo tenemos hoy en Espacio de Arte. A ver lo que nos cuenta sobre su biografía nuestro compañero Álvaro Veiga. Antonio García Patiño nació en la ciudad herculina en 1932. Abandonó su carrera militar para dedicarse profesionalmente a la pintura. Obtuvo su primer galardón en el año 1957 en Melilla, de la mano del Ministerio de Información y Turismo. Organizó su primera exposición individual en 1961 en A Coruña. Desde entonces comienza su periplo por museos de todo el país. Ha expuesto en importantes espacios españoles y en galerías de Montecarlo, Dinamarca, Nueva York, Miami y Suiza. También lo hizo en espacios de arte italianos y franceses. Su obra ha tenido diferentes etapas que han otorgado una especial variedad a su trabajo. Por ejemplo, su época negra, la de vidrieras de colores, la micropuntillista, el carmatismo, la época blanca, y ha aportado a la historia del arte interesantes series como Los toros, el tarot, Gallegos ilustres, Santos o la dedicada a los milagros del apóstol Santiago. Su estilo es muy personal y se vincula a la plástica románica. Bienvenido a Espacio de Arte, Antonio. Años 70, tus primeras exposiciones, te das a conocer ya como pintor y en concreto en Barcelona. ¿Cómo era el ambiente artístico catalán con respecto al gallego? Pues había muchísima diferencia. Cataluña en aquella época, y concretamente Barcelona, era una avanzadilla de España en el mundo y estaba muy influenciada por Francia y era un ambiente intelectual muy bueno. Frente a la nada casi, ¿no? Pues sí, a la nada casi, porque aquí en las casas ponían en lugar de cuadros y de originales, ponían postalillas de almanaque y en cambio en Barcelona ya se andaba jugando con tapies, con los pintores modernos, con una diferencia muy fuerte, abismal casi. Vamos a cambiar de tema y pintor y militar. Sí. ¿Cómo se compaginan estas cosas? Porque parece, lo vemos un poco en la faceta de militar, un poco más decimonónica, y vemos cómo a los antiguos pintores pintando escenas de batalla, ¿no?, a falta de fotografía. Sí. ¿Cómo se entiende hoy? Bueno, en realidad ha habido muchos militares que fueron poetas, pintores. En estos colectivos que son muy amplios, como pueden ser los funcionarios de correos o los militares o tal, se produce de todo. Aparece un pintor, aparece un poeta, aparece tal, y a mí se me dio por la pintura y a otros se les tiende a dar por otras cosas. Y vaya, yo no lo noté, no noté la diferencia. Se pueden compaginar las dos, sí. Aunque bueno, lo de militar ya años ya no me acuerdo. Nada. Mira, hay dos cosas que no me acuerdo nada. Si se nace soltero o casado, o si se nace militar o civil. Y hablando de soltero y casado, y las mujeres, las féminas, ¿qué importantes son en toda tu obra? La protagonista, o sea, la mujer. Pues si tuviéramos que hacer un tanto por ciento, como se hace ahora todo por estadística y por tanto, el 90% de mi vida. O sea, es un género humano que me ha interesado siempre muchísimo. Me ha interesado muchísimo, no solo por la cosa del sexo, ni por ser guapa, no, me ha interesado la mujer en sí, su forma de razonar, su forma de tal,
cómo se hereda la sexualidad de una forma a otra, qué influye en la mujer para que tenga un gusto determinado. Cada mujer tiene un patrón de hombre, un genotipo de hombre. ¿Y cómo llegó a tener ese genotipo? ¿Se parece al padre? ¿No se parece al padre? Es interesante. Y después, ellas tienen una forma de pensar, de discurrir de una forma paralela a la nuestra, pero no exactamente igual. La mujer es más lista siempre, porque desconfía. Siempre, la mujer es más lista. Y siempre que acierta es por desconfianza. Y es tremendo la intuición que tiene para saber lo que va a funcionar mal y lo que no va a salir bien y dónde la van a engañar. Acierta de una forma increíble, que yo nunca me doy cuenta de esas cosas. No me doy cuenta de que me va a pasar esto, ni que me va a engañar el otro. Ni Eres mucho más despistado. Y has dicho que nunca las has podido entender, pero por cierto, con las que te entiendes también. Claro, Con las mujeres. claro, porque la cosa funciona al mismo tiempo. O sea, hay una serie de ellas que no es que no te entiendes, que no las comprendes, porque y la necesidad de tener que vivir siempre con una mujer al lado, claro que para mí es una necesidad. Una necesidad que en tu caso resultó maravillosa. Nada más y nada menos que te casaste con una Rosa. Rosa, la mujer que La Rosiña. acompaña tu vida. Que la tenemos ahora en pantalla. ¿Cómo es La Rosa? gente se suele reír mucho cuando digo que en la vida hay dos cosas que me han salido muy buenas. Una el coche y otra la mujer. Y esa mujer también, todas tus damiselas, tus féminas desenfadadas, son más modelos de la hija de Eva, Sí. más sensuales, más eróticas que cualquier modelo de Sí. mujer virginal. Sí. Y además son todoterreno. La mujer antigua, la gallega, la de ahora no lo sé porque la conozco menos, pero la mujer de la antigua gallega eran todoterreno. Lo mismo cocinaban, que fregaban, que subían, que tal. Ahora parece ser que se ha enfocado la vida de otra forma, trabaja él, trabaja ella. Claro, claro. Ya no sé. Toda a mitades iguales, como ya debe no se de puede, ser. pero estas son Grandes todoterreno. matriarcados que ha Estas son habido todoterreno. en Y me otras ayuda épocas. en todo, vaya, desde hacer la cama hasta de todo. Bueno, grandes figuras femeninas, pero también has abordado otras temáticas. Por ejemplo, la temática taurina. Nos has regalado... En las grandes figuras femeninas siempre me hizo mucha gracia que Barcelona, como estuvimos hablando, iba mucho más adelantada que Galicia en aquella época, y Castilla también. Y como las tres figuras femeninas más interesantes que salen en el siglo pasado son gallegas. ¿De dónde salen? Si no hay caldo cultivo, no hay ambiente para que se produzcan Concepción Arenal, Rosalía de Castro y la Pardo Bazán. ¿De dónde salen? Y son gallegas. No son ni de Barcelona, ni son castellano manchegas, no, son gallegas. Y claro, te quedas alucinado y dices, aquí no existe un campo cultivo para que y se producen las tres mejores gallegas. Bueno, temática muy recurrente. Es una curiosidad al margen. Bueno, estábamos hablando de que aparte de la temática femenina, otra temática a la que recurres con cierta frecuencia es la temática de los toros, los picadores y todos los pases. Qué curioso en un pintor gallego, ¿no? Porque lo hemos visto tocado por Picasso, también por Barjola, pero no en Galicia. ¿Cómo tratas tú al toro? Porque todas las cosas tienen sus explicaciones. Mi padre sí era aficionado a los toros y me llevaba de pequeño. Y yo quedé impresionado la primera vez que fui a los toros, que debía tener 5 años o 7 años. Y desde luego los toros impresionan, tanto por... Y si te pones un poco cerca te impresiona más, porque el sonido que hace las pezuñas al trotar, los bufidos que echan, es como una locomotora en marcha. ¡Fua, fua, 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 fua! Y siempre me quedé impresionado. Y luego llegó la parte estética y la forma en que se visten los toreros, el rojo de los capotes, y ya me fui
me fui marañando una cosa como otra y se me dio por hacer todo. Sí, sí. Y un tanto burlesco, vemos que Sí. lo tratas desde un punto de vista dramático, sí, pero también con Siempre son ironía dramáticos, sí. y burlesco. Sí. Y burlesco. Otra temática también, metiéndote en la psicología del personaje, son los retratos. Eres grande retratista. Has pintado la psicología de Curros Enrique, de Valle Inclán, Otero Pedrayo, Carlos Maside. ¿Es tu forma de homenajearlos? Hubo una época en Barcelona que tuve que hacer bastante retrato, porque el retrato era rentable, vaya, y entonces pues no es que tuviera una afición yo por el retrato, pero es que me venía a pedir Por encargo. que hicieran un retrato a los hijos, o que hicieran a la mujer, o que hicieran tal. Y yo fui haciendo retratos. Y ya a medida que vas haciendo vas viendo más, ¿no? Y ya cuando empiezas a ver retratos clásicos te vas fijando y dices, mira cómo sale esta señora, mira cómo coge esta expresión. Y poco a poco, como todo en la vida, cuanto más te vas adentrando en ello, más cariño lo vas cogiendo. Aunque, bueno, cariño y también rechazo, porque has hecho, cuando en tu etapa de militar, has hecho alguno que te ha provocado más de un disgusto Sí, más e de un incluso disgusto. alguna encerrona, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿cómo era? Pero como bien dijiste, no lo rompían, ellos protestaban. Sí, ¿No? no. Cogían, protestaban, eso era en la academia, o sea, en la academia que tenía yo 18 años. Entonces, en el estudio, mientras estaba estudiando, todo el mundo estudiaba y yo pintaba. Y entonces llegaban los profesores por allí que vigilaban y cogían, en estudio no se tal. Cogía el dibujo y se lo llevaba. Pero no lo rompían, se lo guardaban y se lo llevaban para casa. Sí, señal ya de que entonces Sí, ya sí. tenías madera. Mira, Patiño, entre artistas muchas veces se producen choques, producto de la competencia o el recelo. He aquí a un compañero de profesión. Vamos a ver lo que opina Soti de Luis sobre tu obra. Pues hablar de Antonio Patiño resulta una cosa encomiable y para mí resulta pues un elogio y un halago el que me hayáis elegido para hablar de este gran pintor. Cuando se conoce a una persona como Patiño desde hace tiempo, y yo lo conozco desde hace unos 30 años, pues te vienen a la cabeza muchas cosas, mucho que decir, mucho que hablar, incluso ya llega un momento que no llegas ni a enjuiciar ni a criticar su obra, porque ya la tienes asumida, ya la conoces y ya hace parte de la misma persona a la que conoces. Patiño y su obra es todo lo mismo, es una misma cosa. Conociéndolo a él, conocerás a la obra, y si conoces la obra, la conoces a él. Yo cuando conocí a Patiño hace unos 30 años, pues digo, tenía un concepto un poco distinto de lo que a lo largo del tiempo me fui fraguando de él. Es más, la primera impresión que me dio Patiño por su libertad era que era un marino, y no resultó ser marino, era militar, su profesión era militar. Sin embargo, él es una persona con un espíritu muy abierto, con una personalidad muy fuerte, un hombre que ama y que quiere mucho a la libertad, y era pues la sensación que te transmitía. Con su obra, con su pintura, pues te transmitía modernidad. En los años 80 que había en La Coruña, que es donde nos conocimos, Patiño llegaba de vez en cuando pues de la zona de Cataluña, de la zona de Baleares, donde pasaba temporadas, y para aquella ciudad pues era una persona que venía con un aire renovador y con unas ganas de decir y de hacer cosas que a veces no encontrabas. Decir un Patiño, pues no tienes que dar explicaciones. A cualquier persona que en el mundo de arte, tanto de Cataluña como de Madrid y de Galicia, por supuesto, le hables de que en tu casa tienes un Patiño, sabes ya a lo que se refiere. No van a pensar que si es un piano o si es una escultura o si es una lavadora. Un Patiño siempre es una obra de arte. Bueno, vaya semblanza. Muy La bien, de- oye. La de esa Se que nota más- que
que es amigo. Sí, bueno, que te quiere, pero bueno, que admira Se tu nota que es trabajo. amigo. Y un Patiño lo que decía claramente, ¿no? Que tu obra es inconfundible. Sí. Vemos, bueno, te vemos similitudes con esa línea, ese trazo grueso. Podríamos citar a Matisse, a Rouault, incluso pues a Picasso. Sí. ¿A quién admiras a nivel artístico? El artístico admira a mucha gente porque te vas a hacer es un conglomerado de todos esos que has dicho. De uno sacas una cosa de aquí o del otro una cosa de allí y tal. Pero en fin, si hay que decir un nombre diría Picasso, claro. Picasso, que también hay mucho. Bueno, hay gente con estas figuras recostadas, sobre todo las femeninas, que te han llegado a ver paralelismos con la pintura precolombina. Y bueno, lo que sí hay mucho, resortes sabios, resquicios de Se la habló mucho medieval. de la pintura precolombina en algunas cosas mías. También del románico, parece de piedra, parece hecha de piedra. Del románico mucho, incluso viendo ahora Y imágenes. luego cuando vas a las esculturas, también las esculturas tienen algo de románico. ¿Sí? Sí, bueno, incluso ahora repasando antes de la entrevista imágenes, ya me decías, bueno, esto está inspirado en cierto tímpano de una iglesia románica. Esas cosas ya se te meten dentro de niño. Porque yo creo que el románico lo aprendí cuando venía aquí a Santiago y cuando de niño. Y es lo que te llevó a hacer series, por ejemplo, dedicadas al santoral gallego, Sí. que más que fijarte en la parte religiosa, te has fijado en la psicología del personaje Sí, también. porque es un santoral muy rico en mitos y en simbología no es un santoral puramente religioso y sin trascendencia. No, tiene mucha... Santiago, pues, a ver, ¿cuántos años llevamos con Santiago? Sí. Oye, y lo que da de sí Santiago. Sí, y lo que da de sí, tú, vaya pieza que le has dedicado a Santiago. Delante, en los jardines del Parlamento de Galicia. Sí. Una talla, por cierto, una estatua ecuestre, ¿de cuántas toneladas? 16 toneladas. Pero porque también pesa mucho la base. Pero coincide con lo que decían, es románico. Sí, bueno, claramente, y Recuerda es al románico. bifrontal, Sí. y su simbología también es muy, románico. muy puntual. ¿Por qué tiene esos dos frentes? Prefiero que lo cuentes Ya tú. desde niño ya. Lo cogí de niño y es lo que me ha gustado. Sí. Y además muy contento con ser románico. Sí, y recibiendo a los peregrinos, tanto los que vienen del Camino Francés Sí. como los que vienen por la Vía de la Plata. Yo había tenido la ilusión de coger y al final de cada camino colocar un caballo mío. A los que vinieran De cada etapa, sí. de Francia que se encontraran con un caballo de Patiño, en la que vinieran de Portugal que se encontraran con un caballo de Patiño. Pero bueno, no tuve tiempo. Bueno, pues todavía lo tienes, que por tu cabeza huyen muchas cosas. Otra gran serie que has tocado son las cantigas de Amigo, Sí. pero larga serie dedicada a los grandes trovadores y a los juglares de la Edad Media. Sí. Porque yo creo que, al menos yo hablo por mí, yo no tenía una gran conciencia de lo que significaban las cantigas dentro del género gallego y dentro de la literatura universal. Entonces cuando me recomendaron hacer las cantigas y me empezaron a informar sobre, pues cada vez me fui maravillando más, ¿no? Cada vez era otra forma de hablar y era otra forma de decir, levantouse a velida, levantouse a lozana, foi lavar os cabelos na fría fontana, le da dos amores, dos amores. Era una forma de relatar que tiene un encanto poético increíble las cantigas. Y entonces encontré a Moleiro, que es un editor famoso en toda España, Fabuloso por sus reproducciones. que le han gustado fabuloso. siempre mucho esas cosas. Y me dice, ¿por qué no hacemos un libro? Tú lo ilustras y dije, pero bueno, yo a escribir sobre las cantigas no voy a saber lo suficiente para hacer algo Digno y dije, y apropiado. Cogemos a Paco Rico Sí. y que nos informa sobre todo lo que haga falta. E informó.
Ese Sí. es un- Y otros grandes críticos que han informado de tu obra, aparte de Francisco Rico. Podemos citar a García Iglesias, a Francisco Pablo, a Costa Clavel. Sí. ¿Cuál es la que, de todas las críticas que te han hecho a lo largo de toda tu trayectoria, no precisamente corta, cuál es la que más te ha calado? No sé, yo identificado me encuentro con todas porque resulta que en uno descubro una cosa que dice que no sabe, no es que no supiera, que no me daba cuenta, ¿no? Y con otro descubro otra cosa, a cada cual le voy descubriendo y me gusta que escriban sobre mí. Sí. Claro Ahora, que es quizás interesante. de los que más escribe es Costa Clavel, sí. Y- Y bien, incluso, bueno, analizando, desglosando toda tu obra por etapas. Sí. Incluso ha visto el karmatismo en tu obra, ¿no? El karmatismo, puntillismo. Bueno, muy bien. Otra una larga serie fue la dedicada al tarot. sí. ¿eh? Porque también es enganchante, te Sí, engancha el y tarot. sobre todo en estos tiempos. Tiene un misterio y te arrastra. Entonces me regalaron un tarot y yo empecé a ver las figuras y dije, a ver, ¿cuál es el tarot más antiguo? Para ver cómo eran esas figuras antiguamente y tal. Salen muchos tarots y salen hasta un tarot egipcio y tal. Y dije, bueno, pues tengo que hacer un resumen y hacer unas figuras que sean resumen de esas figuras que he visto y tal. Y para mí se ha tenido un encanto y un misterio hacerlas, o sea, me gustó hacer el tarot. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y tu experiencia de ceramista, tu experiencia de grabador y tu otra faceta, la faceta escultórica? ¿Con cuál estás más a gusto? ¿La faceta? Escultórica. La faceta escultórica que realmente es una transposición de la pintura, tu obra plástica. El modelado sí que, te interesa especialmente. La diferencia más grande que hay es que la pintura es pintar, son colores, la pintura es color. Y la escultura tiene una morbosidad de manejar la materia, de manejar una morbosidad que se siente en las manos y que tú, pulsando aquí o estirando al otro lado, vas conformando la figura y vas... Es morbosa, me Sí. encanta la escultura por la morbosidad que tiene. Bueno, sobre todo en esas figuras que Sí. haces femeninas, otra vez estiradas, en posturas un tanto provocadoras, se hace todavía, si cabe, más. En el taller de Patiño siempre hay artistas. ¿Cómo es esa relación de maestro-discípulo? ¿Eh? La relación de maestro, tú y tus discípulos, porque siempre por tu taller pulula Bueno, algún porque artista. pasa por allí gente a verme, a hablar, a tomar un café, o sea, es un café a la antigua, en los que se tomaba un café, se pasaba por allí, se hablaba de esto, se hablaba del otro. Y a mí me ha gustado mantener ese tipo de estudio, un estudio abierto, quizá más afrancesado que Incluso gallego. modelos también, modelos y niñas que han pasado por ahí. Hombre, claro. ¿Qué proyectos bullen por tu cabeza? Esa cabeza tan imaginativa bueno, y con ese espíritu tan infantil que me gusta. Que siempre he tenido espíritu infantil. ¿Sí? Y yo creo que aunque tenga 90 años voy a seguir teniendo espíritu infantil. Y la cabeza mientras vives no para de pensar. Y seguirás creando. O te la cortas Y, o vas a seguir pensando. y seguirás creando, que crees mucho, que sigas con tus grandes exposiciones. Pues ya me gustará, sí. Y muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas en gracias. Espacio de Arte. Muchas gracias a vosotros. Patiño es un hombre pletórico de ironía, pero quizá su antigua condición de militar le hace ser disciplinado y atar su figuración. De esta manera contornea con trazos gruesos negros sus figuras. Con ello nos recuerda a la obra de Matisse, también a la de Rouault y, ¿por qué no?, a la de Picasso. El paso de los años le ha creado un estilo totalmente particular y suyo, un Patiño
es inconfundible. Lo demuestran sus figuras femeninas, esos torsos eróticos contorsionados en un montón de formas posibles. No se pierdan su obra en la Galería Petronio Arte. Les veo aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.